había contenido, había ganas de hablar, había ganas de escuchar. Claro, muchas veces me han preguntado ¿por qué fuiste a este encuentro? O sea, yo fui con muchas dudas. Yo no tenía meridianamente claro qué podía salir de allí. Y además sin ninguna contraindicación, o sea, todo era bueno. Bueno, es que me dejaron tan claro que los que participaban, que los que estaban en Nanclares eran personas que ya se habían desvinculado de la organización, que yo para mí ya no estaba hablando con gente de ETA, o sea, no iba a hablar con gente de ETA, sino gente que había pertenecido a ETA. Entonces yo creo que eso también pues marcó un poco la diferencia, ¿no? Hace un mes llegó una carta a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, en la que unos cuantos de vosotros expresaban su deseo de reunirse con víctimas. Y a mí me han encargado coordinar el programa que intentará hacer lo posible. Con la mediación penal. Los procesos en los que colaboro son voluntarios. Las partes colaboran porque quieren participar, sin esperar nada a cambio. Yo no busco nada a cambio. ¿Quién ha dicho aquí que yo busque algo a cambio? Porque es una historia que va de un encuentro y de cómo se produce un encuentro entre dos personas que en teoría podrían no encontrarse jamás, ¿no? Bueno, es necesario contar este tipo de historias porque la memoria forma parte de nuestra identidad, ¿no? Y lo que ha pasado en Euskadi forma parte de la memoria colectiva de cada uno de nosotros, da igual de donde seamos, es parte de la historia de nuestro país. ¿Cuántos tenías cuando pasó? 19 años. Era concejal, ¿verdad? Sí, llevaba ya como 8 años. ¿Y estaba amenazado? O sea, si dejas de verlo como un exterrorista y lo empiezas a ver como una persona que reivindica una segunda oportunidad, ¿no? Concho, es que el escenario cambia claramente. Cómo las personas normales somos capaces de las mayores barbaries y de lo contrario. La propuesta es una propuesta muy sencilla, solamente hay 2 mesas y 3 sillas en el escenario, que es lo que se necesita para contar esta historia. Si alguien se plantea una pregunta nueva o se resquebraja, ¿no? Se abre una grieta de lo que ya traía pensado de casa, habremos cumplido nuestro objetivo. Hasta que un día explotas y piensas, hostia, ya mi vida para nada. Es muy difícil cambiar, ¿eh? Un adulto es muy difícil cambiar y en un adulto que tiene un pasado tormentoso, mucho más difícil todavía cambiar. Pues salía con una adrenalina y con una fuerza que si me dicen que tengo que saltar y saltar 100 metros, yo creo que los salto, o sea... Como director estoy tranquilo porque creo que tanto lo que se ha escrito como lo que se va a ver en el escenario está cargado de honestidad. Gracias por quedaros. Es muy bonito esto. Y nada, les voy a pasar la palabra a ellos porque estoy muy emocionada hoy. Para mí es un día muy especial. Y nada, Gorka, te toca. Arratsaldeon, Gabón o Gabón, buenas tardes o buenas noches, como se dice también en mi tierra. Es un honor estar aquí con vosotros, lo digo sinceramente. Es un tema muy delicado, es un tema que se habla poco de fondo. Quiero felicitar a la compañía de nuevo, les vi en Bilbao, y yo creo que es más que una obra simplemente de teatro, hay un mensaje muy fuerte detrás de esto, y lo habréis percibido hoy perfectamente esta noche, ¿no? El mensaje de
de cómo uno puede dar la vuelta a su propia vida, ¿no? El mensaje de cómo uno reconoce, y es complicado, más aún cuando perteneces a una organización terrorista, de que se ha equivocado. Y esa reflexión lo ha hecho el personaje que hemos visto aquí hoy, Aitor, pero han hecho un grupo importante, tan importante, ¿no? Unos 60, ha quedado en 23, que hacen una reflexión profunda antes de que ETA dijera que se acabó la historia, que puso hace 4 años fin a los que ellos llaman lucha armada y que son actos de terrorismo, y hay que decir las cosas claras, pero sí que es interesante. Yo lo que, y antes de que Edu también hable, y sobre todo me gustaría poder dialogar, porque es un tema muy delicado, se habla poco porque es un grupo que ha sido abandonada en todas partes. Es un grupo de la Villa Nanclares que hablamos, que se ha encontrado de repente expulsados de su propia organización. Es un grupo que ha iniciado unas jornadas efectuadas por el gobierno vasco y que de repente pues se han encontrado también ante la soledad de la sociedad, el abandono de sus excompañeros, por decirlo de alguna manera, y un gobierno, sobre todo más el actual, porque el anterior fue el que impulsó esa Vía Nanclares, un gobierno, y lo digo claramente, de Mariano Rajoy, porque no es la primera vez que lo digo, lo he escrito como periodista varias veces, de que no ha hecho absolutamente nada para impulsar esa vía, que me parece importantísima. Y ante ese bloqueo se han quedado solos, y yo la reflexión que hacía el otro día, ayer mismo, mejor dicho, veía por la televisión, viniendo aquí a Madrid, la salida del señor Arnaldo Otegi, con homenajes a la salida de la cárcel, otro homenaje en su pueblo del Goibar, y la que van a montar el sábado que viene en el velódromo de Anoeta, ¿no? Y paralelamente la víspera, es decir, el mismo domingo, yo estaba en el País Vasco, donde vivo, en Zarauz, y veía las noticias de la televisión vasca, y nos daban a un señor que salía de la cárcel, que había cumplido por fin su pena, solo, después de 19 años, como en la obra que hemos visto, que se llama Joseba Urrósolo. Y Joseba Urrósolo ha salido solo. No le han hecho ningún homenaje, ni un chistu, ni un tamboril. Y en Logroño había 200 personas con banderas aclamando a Arnaldo Otegi. Esa es la gran contradicción. Un señor que se ha arrepentido, que ha reconocido el daño causado, que ha considerado una barbaridad los asesinatos y las muertes que ha habido. Y ese señor yo le conocí hace 4 años también, porque participé yo también directamente en esa entrevista entre víctimas y presos de ETA. Y cuando me llamaron del gobierno vasco hace 4 años, un poco más, en noviembre de hace 4 años, del gobierno vasco me dicen, hay presos que quieren estar contigo. Quieren hablar de cómo desde los medios de comunicación se ve la situación actual de ETA. Son de la Villa Nanclares, evidentemente ya conocía, y me preguntaron a ver si estaba yo interesado en acudir a la cárcel de Nanclares, en Vitoria. Y claro, me entró una duda enorme. Yo, hablar con gente que ha intentado matarme, que han intentado asesinarme, que me han perseguido, que tal, como a Edu, las pancartas, el casa, los panfletos, las corbatas negras en el buzón, llaves. Y yo decía, mi mujer, no te preocupes, eso no es nada de problema. Llamadas a las 2 de la mañana, pintadas en el pueblo, que lo que más te preocupa es que tu hijo entonces tenía 16 años cuando ocurrió, que fue el día de San Isidro, 15 de mayo va a hacer 15 años, y entonces te pones en evidencia, digo, ¿qué es lo que hago yo ahora? Pero yo soy periodista. Yo no sé si es una ventaja o un defecto, creo que es una ventaja, y entonces dije rápidamente, voy a hablar con ellos. Porque como dicen ahora, yo sentía curiosidad de por qué. ¿Por qué un individuo puede llegar a asesinar a otro individuo?
¿Para qué? ¿Por qué? Y entonces es un poco surrealista, voy a terminar rápido, un poco surrealista porque yo en esa época, y como Edu, yo ya llevaba escoltas. Llevo 12 años escoltado. Y entonces lo surrealista de todo esto es que vas un día con los escoltas a una cárcel a entrevistarte con exetarras. El mundo al revés. Y ahí me recibió efectivamente el director de la cárcel, el mediador que estaba en este momento, y entro en la cárcel, yo no sabía cuánto ni nada, y de repente estaban sentados en abanico delante mío 7 etarras. Y yo, como no me suelo callar, digo, soy periodista, empezamos a hablar. Pero empezamos a hablar a calzón quitado. Hablamos de la ETA primera, de la ETA del franquismo, de la ETA de la democracia, de las barbaridades, de Hipercor, de los asesinatos de dirigentes. Muchos amigos, Edu también hemos enterrado, muchos. Yo asistí directamente en el año 81 a un atentado donde murieron 5 personas. Fui el primero que entré porque oí el ametrallamiento en un bar y el coche rojo, me acordé, todavía se escapó a las 11 de la mañana en mi pueblo de Zarauz. Ahí había 5 personas muertas. Estaban de paisano. Eran guardias civiles de tráfico que estaban jugando a la máquina de paisanos, descansando y tomando un café. Y estaba un amigo mío, el peluquero del pueblo, que está sentado así en el bar, al lado del baño, y una bala le había dado el cerebro y se le salía el cerebro delante de todo esto. Yo fui el que di el aviso a las ambulancias. Y en esa época trabajaba para la agencia Reuter y también eso siempre me ha marcado profundamente, ¿no? Sangre por todos los lados. Entonces me voy a Anclares y hablamos de todo esto, y les expliqué esto. Y ellos de repente, el que llevaba la voz cantante, el que más hablaba era Urrósolo y Carmen Guisasola, y hablaban efectivamente del proceso que habían hecho. Entonces en un momento, ¿les crees o no les crees? ¿Es verdad o no es verdad? Y os voy a decir que yo creo que era verdad. Sinceramente estaban hablando de todo el proceso que habían hecho, que no es antes de ayer. Esto lo iniciaron en el 2007-2008, que les trajo además pues la condena de la propia organización, el aislamiento, eran los traidores. En ETA es muy fácil entrar, pero es muy complicado salir, porque te apuntan con el dedo, no solamente en la cárcel, la organización y hasta en el pueblo. ¿Por qué has abandonado ETA? A muchos les ha pasado cosas similares. Bueno, total, para resumir rápidamente, estuve 2 horas y media hablando con ellos, hablamos a calzón quitado, al final nos levantaron, nos dimos la mano, yo les di la mano, y me vinieron 2 que apenas habían hablado en la conversación, y me dicen, Gorka, mira, nosotros pertenecíamos al comando que te mandó la carta bomba a casa, pero no intervinimos directamente en esa acción. Era uno de los comandos de Guipúzcoa y te pedimos perdón. Entonces te quedas petrificado de cierta manera porque tú no habías relacionado que efectivamente este podía ser del mismo comando, etcétera. A los demás ya les habían detenido. Y les dije sinceramente, os voy a decir, les dije sinceramente que mira, yo os agradezco que me pidáis perdón y yo desde... Tranquilos. Y les dije, yo desde fuera aportaré el granito de arena que sea necesario para que salgáis pronto de la calle, a la calle. Porque sí, yo creo efectivamente en la segunda oportunidad que hay que dar siempre a la gente que está dispuesta a coger esta oportunidad. Entonces, yo diré que al final de la obra se dice que todos tenemos que trabajar. Y aquí ya hablaremos igual de las víctimas, de su manipulación, de muchas cosas que ha habido, el interés, la recuperación política de las víctimas, que me parece un escándalo. Las víctimas, y lo digo claramente aquí, lo he dicho 1000 veces, y formo parte de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que no tiene que ver con la VT, por ejemplo, que la VT se equivoca en muchas cosas. Las víctimas tienen derecho a reclamar justicia, reparación, claro, cómo no, pero las víctimas no tienen
derecho a entrar en política y hacer la política o a presionar a la política de cualquier gobierno. Entonces es una tarea que tenemos que hacer todos. Yo no digo que hay que abrir las puertas de las cárceles, pero luego hablaremos si soy a favor del reagrupamiento de presos al País Vasco, porque una cárcel con barrotes en Sevilla es la misma en Vitoria, y digo que además no castigas a las familias, porque la madre y el padre de un terrorista siempre será la madre y el padre de un terrorista. Bastante problema tiene con el hijo a la cárcel y no sé por qué tienen que hacer cada 15 días 1000 kilómetros. Pero ya no quiero alargarme porque ya hablaremos de eso y de censuras que ha habido en este caso de este grupo de teatro en un pueblo de Andalucía que les han quitado. Ellos dicen que les han desprogramado. Yo digo que es una censura. Y además en este país hay ciertas cosas que estamos viendo últimamente bastante preocupantes sobre temas de censura. Pero ahora le dejo a mi amigo Edu que intervengas. Bueno, dice María en la obra que las cosas se arreglan hablando, ¿no? Yo tengo la sensación de que hablando las voy a joder, más que arreglarlas, porque creo que la obra genera, a través del lenguaje y de la expresión de emociones, unos ambientes de una enorme verosimilitud. Creo que atraviesa la columna vertebral del drama vasco. Creo que lo hace, además, con unas enormes cargas simbólicas todo el rato. Ella ama a un hombre, él ama la tierra. Cuadra bien esa dialéctica interna del el último siglo y medio de la historia vasca que ha producido esto de ETA y esto que trata la obra. Y creo que lo hace a través de la gestión del lenguaje, ¿no? Que no es sencilla, ¿no? Yo estaba recordando, mientras veía la obra, un librito de Claudio Magris, El Danubio, que conoceréis, y un pequeño pasaje en Viena, cuando el río llega a Viena. Magris recuerda a Kafka citando a Lukács, que decía que Lukács tenía tanta fuerza dialéctica cuando hablaba que el tío siempre tenía razón cuando hablaba, pero que siempre la perdía en cuanto se callaba. Y la dificultad en Euskadi no estuvo nunca en tener razón al hablar, era relativamente fácil, todo el mundo creía tenerla. La ciencia política, por arte de magia, se transformó en teología política, la deliberación en la plaza pública se transformó en una misa, la risa estaba prohibida, todo era intocable, todo era puro, todo era teológico. Era relativamente fácil tener razón al hablar. Lo jodido era tenerla al callar. Y en el silencio uno evalúa mejor la realidad de las cosas. Creo que hoy, en la obra, María tiene razón cuando habla y cuando calla, y con su arrepentimiento, Aitor tiene razón cuando habla y también la tiene cuando calla. Las pistolas han demostrado no tener razón cuando han callado. Y Gorka recordaba que callaron hace 4 años y que ha quedado claro que no tenían razón. Quienes pretendieron hacer del universo siempre, también Landaburu aquí, para mí ha sido un maestro, quienes dijeron que las voces de las víctimas no eran plurales, sino que eran una única voz, básicamente diseñada en líneas editoriales de periódicos madrileños que solo venían a Euskadi en campaña electoral, básicamente vociferadas a grito pelado normalmente en la Plaza Colón contra vascos que venían de luchar en la primera línea de combates antifascistas diarios en pequeños pueblos y en ciudades oscuras. Siempre enfadados y de manera evaluativa nos miraban y nos decían que éramos todas las víctimas una única voz y que la más mínima discrepancia entraba como en la esquina de los condenados a una especie de impureza en esto de ser víctima de ETA o una manera incorrecta de serlo, una especie de suspenso en el examen de alguien ponía de cómo hay que ser víctima. Sin darse cuenta que en cuanto se callaban perdían la razón, porque si ETA mató por algo, mató por un sueño de pureza. Si ETA desarrolló durante 50 años un modelo totalitario de interpretar la realidad vasca, fue porque se enamoró de la tierra vasca, porque pensó que Euskadi era un paraíso lleno de certezas, de verdades, por el que se podía llegar a matar a todo aquel que no lo compartiera.
Y fue precisamente la pluralidad de voces la que ETA intentó llevarse por delante. Fue coincidente en un tiempo la voz de quienes asesinaron contra la pluralidad y de quienes desde aquí negaron la existencia de pluralidad de voces. He vivido muy cómodo suspendiendo en el examen de identidad de cómo había que ser vasco desde que tengo uso de razón. Estoy orgulloso de haber suspendido en el examen de españolidad de cómo hay que ser español a los ojos de otros desde que tengo uso de razón. Estoy orgulloso de haber suspendido en el examen de cómo hay que ser víctima de ETA a los ojos de quienes nunca estuvieron en ninguno de los más de 35 funerales en los que yo sí estuve y de los que nunca mostraron mucha sensibilidad a la hora de la verdad ni a la hora del silencio. Hoy, 4 años y pico después, cuando todo esto ya es parte del pasado, me gusta que un grupo de actores y de actrices mantenga viva una memoria de un gobierno que callado pierde la razón. Al lado, mientras sucede el tiempo de un gobierno que callado pierde la razón. El gobierno del PP podía haber tenido razón. Podía haber dicho, bueno, hay una vía de aproximación de encuentros entre puntos de vista dispares, hay una Euskadi en paz, hay una sociedad de ciudadanas y de ciudadanos libres, hay un fin definitivo de la violencia, un cese definitivo de la violencia el 20 de octubre del año 2011 y hay una sociedad vasca y española dispuesta a la memoria y dispuesta a la convivencia. Hubiera sido verdad y lo podía haber dicho. Optó por el silencio y en este caso creo que no tiene razón. Habiendo apagado la luz de la vía en Anclares, no tiene razón. Diciendo que no hay nada que hacer, no tiene razón. Diciendo que no hay esfuerzos que hacer en pro de la convivencia, no tiene razón. Y diciendo que no es posible en el futuro, a medio o largo plazo, la reconciliación en el País Vasco, tampoco tiene razón. Yo como Gorka tuve escolta durante 12 años, tuve que perder un congreso del PSOE para que me la quitaran, la escolta. Digamos que fue la mejor noticia de todo aquello, ¿no? Y sentí de golpe la vuelta a una Euskadi de ciudadanos libres, que poco tiene que ver con la Euskadi en la que, a mi edad, cuando yo ahora acabo de cumplir 40 años, cuando Gorka tenía 40 y yo empezaba a ser algo así como un adolescente, aquella Euskadi oscura ya no está y ahora luce. Y aquella Euskadi en la que en silencio se perdía la razón ha dado paso a una Euskadi cuando el silencio la tiene la razón. Así que yo creo que estamos de enhorabuena. Y si hay obras como esta que recuerdan los esfuerzos de mucha gente valiente, pues mucho más, ¿no? Yo os quiero dar la enhorabuena, porque me habéis emocionado y espero que la obra, a pesar de la censura de un pequeño ayuntamiento de Huelva, funcione bien, recorra el tiempo y siga, igual que hoy, teniendo razón. Gracias. Sí, todos tenemos cierto pudor, evidentemente. En primer lugar, mira, yo suelo hacer una comida 3 veces al año, que al principio era animarnos todos, y había que verse, había que salir del silencio que había. Le llamo la comida de las viudas. La comida de las viudas. Porque ahí viene María Isabel Lasa, viene la viuda Amaya del Diario Vasco, la viuda de José Luis López de la Calle, la viuda de Corta, que mataron también un empresario en Zumaya, la del policía municipal de San Sebastián, la Tomasic también de Lasarte, y si vienen 8 o 10 y hacemos. Y quiero decir que nos viene bien a todos porque ahí no es cuestión, se recuerda, y cada uno tiene su opinión, que eso hay que respetar, lo que decía Edu. Aquí no me viene que me vengan las víctimas del terrorismo, decimos en nombre de la VT. No, usted habla de la VT, déjeme en paz, porque además no coincido. Y cada víctima es un mundo diferente, como cada persona que estáis sentados aquí, sois un mundo diferente. Lo que pasa en lo que me concierne a mí es que sabíamos que éramos objetivo de ETA, por eso nos pusieron escolta. Estábamos en las listas de ETA. Por eso nos pusieron escolta, pero nunca crees que te va a llegar. Y además yo soy un optimista incorregible, da la casualidad que yo nací en París, en el exilio, mis padres tuvieron que salir del exilio, mi padre murió en el exilio sin poder volver a su Vitoria natal,
fue vicepresidente del gobierno vasco, él era nacionalista, yo no soy nacionalista. Y entonces aprendimos muchas cosas. Primero, la cultura francesa, porque yo me eduqué en París. Y segundo lugar, porque cuando ya volví yo al País Vasco, también milité en esta sexta asamblea, que no tiene que ver con esta militar, era una pseudo-trotskistas románticos del mayo 68. Al fin y al cabo éramos antifranquistas y nos ocupábamos de temas laborales, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues ya me meto en el periodismo, ya empiezo ya en el periodismo en el año 77, ¿no? Y la primera amenaza ETA la recibimos en el 83. ETA nos manda una carta a Cambio 16, a mi hermano y a mí, que también es periodista, Ander, en la cual nos dice que no están ni mucho menos de acuerdo con lo que estamos escribiendo en Cambio 16. Lo que pasa es que nosotros ya desde el año 77 y anteriormente, cuando escribimos crónicas del País Vasco, desgraciadamente eran crónicas de atentados, de asesinatos y de secuestros. Y siempre dijimos que un crimen es un crimen, un asesinato es un asesinato. No es una acción como ellos hablan, ni para salvar Euskadi, ni Euskal Herria, ni nada de eso. Y que un grupo terrorista, ETA no le gustó. Fuimos a hablar con ETA cuando se podía hablar en la época de San Juan de Luz y nos dijeron, atentos a las consecuencias, o rectifiquéis o veréis. Pues salimos preocupados. Eso fue el año 83. Pero la misma semana, en Cambio 16, recibimos otra carta de la AAA, que nos llamaban comunistas, que por qué nos metíamos con Tejero, que iban a volar la delegación de Cambio 16 en Bilbao, que nos iban a matar a los tres, Ander Bilbao, Ander Landauru, Josu Bilbao, el fotógrafo, y yo mismo. Y que al final ponen Hitler tenía razón, AAA. Tú cuando recibes en 10 días un lado y otro, dices, bueno, algo estaré haciendo bien, estando en la mitad. Es decir, que nosotros, y como Edu, somos unas víctimas privilegiadas. Me explico. Primero porque estamos vivos. Y lógicamente ni este tenía que haber estado aquí, porque tuvo suerte, que solo le destrozara la pierna y otras cosas más. Y a mí porque los 110 gramos de dinamita que abrí me salvó el sillón de mi despacho, que se elevó toda la anda expansiva. Si no, tampoco estaría aquí. Pero se han ido muchos. Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital, después de las operaciones que tuve del ojo, que no he recuperado, no sé si es 15 días en el hospital, pero al día siguiente, el mismo día de la operación, cuando me despierto, estaba mi mujer, evidentemente, y estaba Marisabel Lassa, que conocéis todo el mundo, la viuda de Jáuregui, el que fue gobernador civil de San Sebastián y que fue asesinado, y la mujer de José Luis López de la Calle, el periodista que mataron también un 7 de marzo en Andoain. Y os digo sinceramente, estaban llorando y dije, pero ¿por qué lloráis? Yo estoy vivo. Vosotros habéis perdido a los maridos. Con eso que quiere decir que yo ya tenía una conciencia política. A mí yo cuando me enfrento a la izquierda versale en la televisión vasca, en los de la radio Euskadi, o aquí mismo con otro tipo de gente, que luego ya hablaremos, que es otra cosa, yo nunca me he callado, porque tenía el biberón en la Icurriña. Mejor dicho, ¿sí? Dentro del biberón tenía la Icurriña, mejor dicho. ¿Por qué? Porque mi padre fue vicepresidente del gobierno vasco en el exilio. Y mamamos esto de pequeño. Entonces ya teníamos una conciencia. Y yo lo que no acepto, por eso siempre decir, yo he vivido 2 dictaduras, la de Franco y la de ETA. Otra dictadura, es lo que me ha tocado. Pero a mí cuando me intentan matar, yo la reacción... No es que no quiero sacar pecho ni decir, ¡ay, qué valiente! No, ni valiente ni qué carajo. Yo soy así porque me han educado así. Y entonces cuando me intentan matar, les digo, me habéis fastidiado las manos. Me habéis destrozado las manos, me habéis dejado ciego. Y el cuerpo lleno de cicatrices. Pero os habéis equivocado. Soy periodista y no me habéis cortado la lengua. Y dije además, y si mi padre tuvo que ir al exilio por culpa de Franco, y yo no me voy de este país, y me iré de Euskadi cuando llegue la paz, cuando me dé la gana, y me voy a quedar en Euskadi además a trabajar por la paz. Es que
Entonces lo ves de otra manera. Ahora, cuando una víctima que no tiene nada que ver, circunstancial, o la ha tocado, etcétera, el drama ya es diferente porque se pregunta ¿por qué? Yo sabía que éramos unos enemigos de ETA y la izquierda Abertzale nos criticaba en el periódico Egin, en no sé cuánto. Lo teníamos asumido de esta manera. Y cuando te llega, yo me acuerdo que cuando abrí el sobre, dije, me han pillado. Y además estaba solo en casa. Pero en fin, reacción y reacción hasta y no sé qué. Entonces yo nunca he tenido después, porque nos ha tocado, a otras familias les ha tocado otra cosa en el franquismo, les ha tocado pues estar por el lado nacional y otros por el lado republicano, las familias divididas, la guerra civil es terrible, así es, y en todos los pueblos de España, inclusive en el País Vasco. Entonces quiero decir con esto que yo sabía que era una consecuencia de una lucha interna y personal que tenía. Yo militaba en Gesto por la Paz desde su funcionamiento. Todos los lunes, cuando Ortega Lara estaba secuestrado, yo iba en mi pueblo de Zarauz, éramos 20, después 30, llegamos a 40 con la pancarta, en silencio. Pero al mismo tiempo de estar con la pancarta, durante 70 lunes, 500 días, todos los lunes, enfrente le teníamos donde está la cámara a 3 metros, los de la izquierda Abertzale, con su pancarta, haciendo fotos, insultándonos, poniendo grabaciones de mis intervenciones en la radio, y aguantábamos. Y si un lunes tenías que fallar, hacías todo para venir, porque no podías fallar. No podías fallar, porque tienes una conciencia de que hay que trabajar por la paz. Entonces, rencor, ni uno, porque no sirve para nada. El dolor puede tener dolor y lo que sea, pero el rencor no sirve para nada. Lo único es que te hace daño a ti mismo. Entonces, si eliminas el rencor, ya ves la cosa de otra manera. Y perdonar, yo no tengo que perdonar nada. Ellos, si quieren pedir perdón, pues bien, me alegro, etcétera. Pero el problema ya no es mío, el problema es de ellos. Pero lo que ha dicho Edu es muy importante, y eso creemos desde el principio. Yo no hablaré de reconciliación, porque primero hay que una etapa de cicatrizar la ciudad, se llama la convivencia. Hoy Euskadi es un oasis. Aquí la guerra que hay política y lo que estamos viendo todos los días, no hablemos de Cataluña, Euskadi es un oasis político, pero durante 30 años no lo ha sido. No hay noticias en los boletines de información de Euskadi, aparte de lo de Otegi ayer. Y es verdad, y tú vas a los pueblos, y yo vivo en un pueblo, donde los de Batasuna te miraban con odio, en las manifestaciones con odio. Ese chaval de 18, ¿por qué me mira con ese odio? Pues esas miradas han desaparecido. Porque la sociedad evoluciona mucho más que lo político. Entonces, yo quiero decir, desde mi punto de vista, de que yo no he sentido ese rencor, ese odio, que no sirve para nada. Yo soy más pragmático. A problemas, solución. Acuerdo, pacto, negociación y reconciliación más tarde, pero convivir. Y si hay que hablar con el diablo, yo hablo con el diablo. Yo he tenido, y me divertía, porque ahora ya lo coges con gracia, delante mío aparcaba todos los días, mientras los escoltas me llevaban y me traía, Joseba Permach, que le conocéis, es uno de los líderes de la antigua Batasuna y actualmente tal. Y hace 2 años me he enterado que justo detrás de mi casa ha venido a vivir el asesino de Yoyes, que se me ha ido el nombre, ahora ya vendrá, detrás de mi casa. Y le he visto 2 o 3 veces, no he coincidido. Y os digo sinceramente, quiero pararle. Y le, oye, vamos a tomar un café, quiero hablar contigo. Explícame, a ver, ¿por qué mataste a Yoyes? Mi mujer me dice que estoy loco. Pero no, tengo una cosa dentro, si vive a lo mío, tengo que hablar y que me explique algún día. Y lo conseguiré. No sé si querrá hablar, que es su problema, pero yo sí le voy a invitar a tomar ese café. Es más joven, pero eres un crack. No, yo no sé, la verdad es que he tratado de... Yo he intentado odiar, pero no me sale. Lo he intentado. De la misma manera que he intentado amar banderas nacionales y tampoco lo consigo. He intentado amar la tierra y no me sale.
No, lo he intentado de verdad, lo he intentado porque he vivido en una Euskadi, una parte de mi familia es nacionalista, ha sabido interpretarse a sí mismo a partir de una idea de nación, y yo no sé. Sí sé respetar a quienes así se sienten mejor. Como aprendí desde joven, que había amigos míos que creían en Dios, y aunque yo no sabía muy bien ni siquiera preguntarme por qué es esto de la idea de Dios, lo más conveniente en estos casos era respetar. Y sé respetar a quienes creen en teologías que les hacen sentir su vida algo más explicable, algo más fácil. Yo no tengo miedo al vacío de patrias ni al vacío de dioses. De hecho, creo que he sabido curar con amores parecidos a los de María en la obra lo que para otra gente puede ser el vacío, ¿no? Recuerdo bien esto ya lo he contado alguna vez y parezco ya un poco abuelo cebolleta, ¿no? Pero recuerdo bien la presentación de La pelota vasca con Otegi, que ahora, por cierto, hace 2 meses dije que creía que debía salir de la cárcel, justo 2 meses, Mercedes, antes de que salga, y me cayó la del pulpo, por decirlo. Disculpen, iba a salir 2 meses después. No pedí nada más que se supiera que va a salir 2 meses después ese señor, que si no se llega a haber llamado Arnaldo Otegi, sino Julio Martínez Pérez, habría salido hace tiempo. Hace tiempo. Es posible que con una carga de mito menor y sin un pin de Mandela, como un preso más, que no es un preso político, porque yo no tengo constancia de la existencia de presos políticos en España desde el año 78. No tengo, igual ha habido alguno, pero yo no me lo sé. Por tanto, le recuerdo en la sala, hay un momento de la película donde él dice cuando los jóvenes vascos escuchen música en inglés, hablen inglés y estén en internet y vistan ropa americana y ya no estén sentados mirando el paisaje y las montañas vascas, la vida habrá perdido tanto su sentido que no merecerá la pena vivirla. Pasó algo así en la sala, se descojonó todo Dios y a mí se me heló un poco el corazón, le tenía 3 filas más abajo y con arzayos en el medio, todo muy propio. Pero a mí se me heló el corazón, porque me parece que es una frase de vínculo a una idea romántica de la vida, de la propia vida. Y si no está, es mejor morir. Yo soy capaz incluso de respetar eso, pero yo lo he intentado y no he sabido hacerlo, no me sale, ya está. Sé que formo parte de una manera de pensar que tiene otros orígenes, que tiene otros detonantes, que tiene otros catalizadores en la historia, que tiene otros marcos mentales, que es una gran corriente que se llama ilustración, que se llama racionalismo, que en mi caso yo soy socialista y mi manera de pensar se incardina en esa corriente histórica, no formo parte de romanticismo de reacción a nada, no he sido capaz de desarrollar nada de todo eso, ¿no? Ni de una manera política, ni de una manera cívica, ni tampoco a través de mi experiencia personal el día 19 de febrero del año 2002, ¿no? Donde no aprendí nada nuevo. Lo que pasó ya sabía que pasaba, lo que viví fue todo aquello en primera persona, ¿no? Pero no sé, decía David Trueba en la última ceremonia de los Goya, donde le dieron 6 Goyas, ¿qué sería de nosotros si no nos insultara la gente que nos debe insultar? Y creo que es una buena frase, que yo no estoy para nada orgulloso de la experiencia que viví, no fue nada agradable. Si hubiera podido elegir, igual que Gorka, hubiera preferido no pasar por ella, pero sí estoy orgulloso de que ETA supiera que yo estaba enfrente. Estoy orgulloso de que ETA me viera, de que supiera que yo estaba enfrente. No hubiera sido capaz de saber que tras todo aquel baño de sangre, ETA por mí solo sintiera indiferencia, que ni me viera, que en esas manifestaciones en las que estuvo Gorka y yo también, ese mundo no notara mi presencia. Porque fue tan grave lo que pasó que la única manera de ser digno en aquel océano de indignidad era estar enfrente. Y yo estuve enfrente. Así que estuve en el sitio correcto. No sé. Bueno, el nacimiento de ETA religioso, el PNV, se dice que son hijos del PNV, claro, eran de las juventudes del PNV. Eran las juventudes del PNV, pero la ETA de los años 50
finales, que nació en el 58, 59. De los años 60 era una ETA más bien romántica. Era una ETA pues, donde se hablaba de cultura, se ponía icurriñas. Hubo en el 69 un primer atentado contra un tren que iba a San Sebastián, y menos mal que no falló el atentado, contra exfranquistas que iban a conmemorar sus hazañas a San Sebastián, ¿no? Lo que pasa es que esto, se dice que ETA nació en una sacristía. Hay muchas teorías de todo esto. Yo sí lo viví en primera parte, ¿no? Porque uno de mis hermanos estuvo metido en esa primera movida. Pero no utilizaron las armas hasta bastante más tarde, hasta el 68, donde matan a Melitón Manzanas, un comisario de política, un comisario de San Sebastián que había torturado a mucha gente, que había colaborado con los nazis. Yo no voy a justificar la violencia, aunque yo tengo cierto respeto. Considero que hay hechos y elementos que son diferentes cuando hablamos de una dictadura, contra una dictadura, que durante la democracia. Ahí está lo de Carrero Blanco, podríamos decir. ¿Está usted de acuerdo? Si usted, señor Andábulu, defiende la libertad, el derecho a la vida y tal y cual. Bueno, yo no sé, yo tenía 18 años en esa época y como todos lanzaban los jerseys al aire cantando en la Plaza de los Pueblos después del atentado de Carrero Blanco. Es una reflexión que hay que hacer, pero también existió esto, ¿no? Entonces yo no creo que se nació y se creó un monstruo. Y un monstruo que fue creciendo. Y que creció sobre todo después de la muerte del dictador. Y cuando llegó la democracia. Recuerdo los años 79, 80, 81, había 110 muertos, 80, 90 por año. Cada 3 días asistíamos a un funeral. En esa época, desgraciadamente, de guardias civiles, de militares, etcétera, etcétera. Pues llegó lo de Hipercor y todas las cosas. Es ese monstruo que nadie ha podido parar, ¿no? Antes hablaba con un amigo aquí de Bermeo, le decía, ¿qué ha pasado en ETA? Yo sé que en ETA se discutía mucho, hubo divisiones, se extendió en 3, en 4, la quinta, la cuarta asamblea, la sexta, que se fue, donde estábamos nosotros, que yo duré 2 años, pero que no tiene nada que ver con la estructura militar de ETA, los de Sayoa, los primeros líderes. Se hablaba mucho, se discutía de política. Y después fue ETA militar, que fueron los más burros que cogieron la dirección del partido y las armas. ¿Y qué ha pasado en la degeneración de esta organización? Que la hemos vencido entre todos, pero sobre todo gracias a la Guardia Civil, hay que decirlo, la colaboración policial francesa y a los jueces. Pues eso demuestra de que la degeneración de esta organización ha tenido que cambiar de estrategia y ha tenido que decir, bueno, ya se acabó, porque además la gran mayoría del pueblo vasco, tarde, pero sí se pronunció en contra de la violencia. La pregunta es muy interesante, siempre nos hemos hecho, si el PNV hubiese querido, efectivamente hubiesen terminado antes. Pues yo diría el PNV, si Arzallus hubiese querido, otra cosa cantarían en muchos pueblos, porque recuerdo 2 cosas importantes de él. Cuando secuestraron a un empresario de Azpeitia, creo que era, cuyo nombre ahora no recuerdo, era del PNV, allá por los años 86, 87, 89 más bien, hace 90. Le liberaron en 48 horas, porque Arzallus había hecho que era de los nuestros. Y cuando secuestraron también a ese empresario, él dijo una frase que queda en la hemeroteca que tanto nos gusta ahora mirar, decía que si no le soltaban, que ETA iba a salir a boinazos de todos los pueblos de Euskadi. Entonces yo no voy a decir que hay una convivencia, pero sí el PNV no ha estado para mí a la altura de las circunstancias. Después, más tarde, sí ha habido gente en el PNV que se ha mojado mucho más, de la época de Josu Imaz, etcétera. Ha habido un gran consejero de Interior, que fue Atutxa, hay que reconocer, que hizo cosas, primero que se atrevió a ir contra ETA, pero no olvidemos que Arzallus en Xiberta fue la gran reunión antes de las primeras elecciones 77, donde se reunieron todos los nacionalistas de todas las tendencias, el PNV incluido, ETA incluido, etcétera. Y cuando ETA político-militar dejó las armas, Arzallus dijo pues que igual no era tan conveniente que dejaran las armas.
como diciéndoles, seguir por si acaso, pero ya veremos. Entonces, esa pregunta algún día se escribirá, algún día se analizará y algún día se dirá. El PNV está muy molesto, hay gente del Partido Nacionalista Vasco que está muy molesto. Los primeros que estuvieron sí fueron en contra de ETA. El gobierno en el exilio, en París y todo eso, un gran discurso cuando nació ETA, pero el PNV no estaba a la altura. Y por qué casualidad que los que han caído son gente del Partido Socialista, un montón, gente del Partido Popular y también ha caído gente del Partido Nacionalista Vasco, pero no tienen nada que ver las cifras de unos y de otros. Es verdad que yo no soy tampoco muy experto en esa palabra, pero vamos, no lo decía, he dicho creo que para dentro de 2 o 3 décadas, ¿no? Yo sí aspiro a un futuro de una sociedad que sepa reconciliarse, ¿no? Tampoco sé muy bien exactamente dónde está la frontera entre una sociedad que convive y una que se reconcilia, ¿no? Pero bueno, hay un principio de reconciliación en el planteamiento de esta obra, siquiera embrionario, si quieres, ¿no? En lo que hacen los actores en la obra. Pero yo estoy cómodo en una sociedad que convive, ¿eh? No tengo grandes aspiraciones y tampoco tengo muchas ganas de andar frustrándome de nuevo, o sea que estoy de acuerdo. Sí, lo único que también hay en la obra que es importante es, hacia el final y al principio también, dice, hay que hablar. Hay que hablar. Porque en el País Vasco no hay ninguna familia que ha tenido de lejos o de cerca una víctima de ETA, o una víctima del GAL, o que ha sido torturado. Aquí durante años no se ha hablado. Cuando tú hablabas aquí en Madrid que se torturaba, todo el mundo callaba. Yo me acuerdo cuando estaba en Radio Nacional con Fermín Cobos, que le dirigía hace unos 4 años, y un día hablé, porque nosotros sacamos portada en Cambio 16 hace 15 años, que se torturaba, lo sabíamos. Yo he tenido un cuñado que era de ETA político-militar, Nueva Asamblea, un chocholo, como le he hecho decir, que cuando se había terminado ETA político-militar siguiendo, venga 2 o 3 tiros, así cayeron todos. Y estuvo 9 años en la cárcel y salió. Y yo me he recorrido para ir a visitarle con mi mujer, que es su hermana, y mi cuñada. Así que ese tema también ya lo conozco. El problema es que al fin y al cabo, estando en la cárcel, fui a visitar el primer día y había adelgazado 5 kilos y le faltaban 3 dientes. Y nos enteramos de su detención una noche, a las 11 de la noche, viendo el telediario de la 1. Y salió la foto de él. Dijo, José Mari, había estado 10 días. También hay que hablar de esas cosas. Hay que hablar. Aquí no es cuestión de quién más ni tú más. Hay que reconocer el tema del GAL. Es terrorismo de Estado para mí. También hicimos investigación, y tú sabes muy bien, en Cambio 16, que seguimos la pista de todos estos sinvergüenzas. Y no ha habido un reconocimiento todavía a nivel de estatal. Yo no digo que ahora hay que ponerse de genuflexión, porque hagamos el análisis. Sino el Partido Socialista no ha reconocido. En Euskadi sí, y este señor, y Chiqui Venegas, y mucha gente, y Jauregui, sí han dicho que el GAL fue el peor error que se hizo contra ETA. El peor. Porque le permitió resarcir cuando ya había caído prácticamente parte de la cúpula. Entonces, son bonitas palabras de hoy la convivencia, la reconciliación, me voy a abrazar y tal. Tú vives en una casa, el del quinto es de HB, el del tercero es el del PNV, el del PP igual puede estar ahí también, ¿por qué no? Y el de segundo izquierda es del Partido Socialista. Y la gente vive en los pueblos. La gente ahora sí se empieza a saludar cuando no se saludaban. Eso es el cambio. Entonces el cambio no vendrá con nuevas reglas, leyes, etcétera, ni de afirmaciones. Yo siempre digo, se evoluciona con los gestos, como el gesto que cuenta lo de las flores que va, etcétera. Ese es un gesto. Yo le dije al líder de Batasuna hace 3 años, cuando quise hablar conmigo, Rufi Echeverría, le dije, déjate de símbolos, de declaraciones de Guernica, de Ayete en San Sebastián por la paz. No, gestos. En la vida son los gestos los que valen. Puedes firmar la declaración más rimbombante del mundo en la ONU, en la UNESCO o en el Palacio Real si te apetece. Nosotros, los políticos y tal, como que no voy a criticar. Gestos. Y sobre todo hay una cosa importante. Esta tiene que disolverse.
Y yo creo que se disolverá en los próximos meses porque no tiene salida. Y tiene que hacer una autocrítica como la izquierda abertzale. No se pueden ir de rositas. Y les tenemos que reclamar esta autocrítica que yo estoy convencido que la harán también con el tiempo. Lo que pasa es que eso cuesta, pero lo tendrán que hacer. Y paralelamente, el gobierno, y ojalá que haya uno nuevo pronto aquí, tiene que ocuparse también de empezar a mover el tema de los presos. No es por sensibilidad, ya lo he dicho, barrotes en Vitoria, en Sevilla, los mismos. Pero quítale la bandera de enganche que tiene. ¿Cuál es el que tiene la izquierda abertzale todavía? Los presos. Va a defender a muerte sus presos, porque no les puede abandonar, la organización les ha abandonado, que es la que ha mandado hasta ahora, que ha impedido que haya más vías nanclares, que les han sujeto para que no tengan ningún beneficio penitenciario. Rómpelo desde un gobierno con visión política. Porque si tú le dices a una madre que va a ver a su hijo 2 veces por semana en Vitoria, en vez de una vez cada 15 días como se ha hecho en Sevilla, esa madre ya no irá el viernes con la pancarta en la Plaza del Pueblo, que lo obligan a ir, en cierta manera. ¿Por qué lo obligan? Porque también le dan dinero para coger el autobús en el autobús de todo el mundo. Entonces es un juego maquiavélico y ellos dicen los presos, y ayer los presos políticos. No, solucionemos este tema. ¿Por qué en 4 años no se ha traído ningún preso aquí? Cuando en la época de Aznar, que hablaba de MLNV, ya os acordaréis, y de Mayor Oreja, acercaron a 180 presos. Yo no hablo de la dispersión, vale, pero ya se ha acabado la historia. Y entonces vamos a intentar buscar quitarle ese argumento político que tiene la izquierda abertzale. Y yo estuve con Rajoy, bueno, le vi en Vitoria en el mes de abril del año pasado, inaugurando la fundación de víctimas que había allá, y le dije, presidente, hay que ocuparse del tema de los presos. Y me hizo, Gorka, pero no está en la agenda. Y yo, pues, presidente, habrá que ponerlo en la agenda. Ya veremos, ya veremos. Y no ha hecho absolutamente nada. ¿Y eso? ¿Y qué ha dado? Les ha dado más argumentos a los Oteguis y compañía. Falta de visión política, bueno, visión política no sé, pero no queda absolutamente nada. Y estos temas hay que hablar. Y si hay que hablar de la tortura, vamos a hablar que se ha torturado en este país. Pero este país tiene un problema con su pasado, que todavía estamos con la guerra civil, dando vueltas, y cada vez que hablamos del tema a uno le sale epidemia rápidamente y enfermedades crónicas que no quieren ni saber hablar de esto. Y yo quería preguntar si no creéis que quien más ha callado es la sociedad. Yo soy vasca, soy de Zumaya, de un pueblo de al lado de Gorka. Bonito. Y veo que gente que ha vivido tan de cerca, yo también he vivido de cerca, pero no que directamente habéis hablado de una manera, de otra, os criticaban unos, los otros, tal, pero la sociedad en general quizá es la que más ha callado, ¿no? La que todavía sigue callando, porque, hostia, es un tema que todavía, que igual... Bueno, muy brevemente yo para que cierre Gorka, que a mí me encanta escucharle, pero a las dos cosas. Había una frase de Mandela que era súper aplicable. Es un poco como Churchill, ¿sabes? No hay que citarle nunca. Dijo Mandela, os quedas ya como el culo antes de empezar a hablar. Pero queda bien, queda bien. No, que sí, pues ya no estoy seguro, ¿no? Citar a Churchill o citar a Mandela yo ya no lo recomiendo, ¿no? Pero decía, el caso es que lo dijo, decía, no está el problema en el corazón podrido de la mala gente, sino en el silencio cómplice de las buenas personas. Y yo creo que tenía razón al decirlo y al callarse. Y creo que en Euskadi ha habido mucho silencio que no ha tenido razón, porque ha sido un silencio que ha permitido que ETA mate durante 40 años, ¿no? Por tanto, creo que ese sector de la sociedad vasca, vamos a llamarlo de la indiferencia ante la violencia terrorista, en el fondo somos un poco nosotros, cuando mata Boko Haram en Nigeria a 70 niñas. Hay un espejo ahí mirándonos, somos nuestro propio Dorian Gray, cuando en un mercado de Kabul, eso que llaman Estado Islámico, asesina a 70 personas. Y lo vemos durante un instante en la tele, nos lo contáis los periodistas, dura un segundo, probablemente produce algún dolor dentro,
y se va. La vida probablemente es una cuestión de distancia, ya sé que es una cuestión de distancia, ¿no? El miedo, el amor, todo esto es distancia y todo es distancia, esto también. Y ha habido gente capaz de sentir que está muy lejos un asesinato en la calle de al lado. Y hay gente que sentimos que está lejos un asesinato en Kabul, pero está cerca, está súper cerca. La calle de abajo y Kabul, a la hora de los totalitarismos y los asesinatos selectivos por una u otra construcción emocional de universos políticos, da igual. En el fondo está acechándonos, ¿no? Y en Euskadi sí, ha habido mucho silencio de ese, mucha indiferencia. Sí, yo simplemente diré una cosa, que Kabul, evidentemente, y lo que ha pasado en Kabul antes de ayer, no nos acordamos, porque mañana habrá muchos Kabules, desgraciadamente. Más grave, no más grave, tan grave también el tema de los refugiados. ¿Qué estamos haciendo? Tú decías, relatos. ¿Un relato? No, habrá relatos. Estarán los historiadores que explicarán, como han explicado la guerra de España, qué ha pasado con el terrorismo que ha durado 50 años también, no olvidemos. Y habrá el relato de cada uno, que tiene que aportar su relato para explicar que la gente sepa efectivamente. Y sobre la decepción del pueblo vasco y tal, yo claro que estoy, pasa que nos ha tocado también estar en primera, no hemos elegido, nos ha tocado estar en primera fila, pero hemos respondido. ¿Y qué pasa con los franceses y los alemanes? ¿Qué pasa con los franquistas que hicimos una amnistía y se acabó la historia, que íbamos a perdonar? Y me parece muy bien también porque nos ha permitido convivir. Pero cuando murió Franco apareció, todo el mundo era antifranquista. Cuando vivía Franco había muy pocos antifranquistas. Cuando ha desaparecido ETA, todos estaban en contra de ETA. Pero la verdad absoluta era que muy poca gente se atrevía a condenar. Entonces, todos los pueblos tienen sus pecados. No hablemos de Alemania, que sabemos, los franceses con su guerra de Argel, todos tienen su pecado. Para eso están los historiadores, pero está bien hacer esa reflexión, que a mi entender a veces los pueblos no están a la altura de sus circunstancias. Pues nada, solo quiero dar las gracias otra vez a Gorka, que ha venido desde Donosti, y a Edu, que ha venido. Y también, aquí está. sí, él ya lo sabe. Y también quiero aprovechar para dar las gracias a dos personas que están entre el público y que fueron algunos de los culpables de lo que hemos contado aquí, que son Mercedes Gallizo, insigne directora de instituciones penitenciarias en aquel momento, y Edu Santos, mediador del grupo de mediadores, que Edu está ahí arriba, que siempre nos apoyan y que siempre que pueden están aquí. Muchas gracias y muchas gracias a vosotros por estar ahí.